Bueno, somos 4. Fíjense, somos 6. Esperamos un cachito más, son y 37. Si no hay 40 ya largamos con la explicación. Bueno, vamos a arrancar igual porque ya es la hora y si no se nos va a hacer mucho más tarde. Lo que vamos a explicar acá es un poco la jaula de Faraday y el poder de las puntas, ¿sí? El poder de las puntas tiene que ver con los pararrayos y con el hecho de, bueno, acá lo que se está generando es un rayo porque acá, a ver si lo pongo en rojo, porque acá hay una punta con mucha carga concentrada, ¿sí? Bien, entonces, para poder explicar esto, vamos a suponer un conductor que está cargado. Recuerden que la carga en un conductor se va siempre hacia la superficie exterior. Y vamos a ver cómo se distribuye la densidad de carga. Acá va a haber una densidad de carga sigma 2 y acá una sigma 1. Todavía, bueno, en principio no sabemos, pero vamos a demostrar a ver cómo tiene que ser esta densidad de carga. Acuérdense lo siguiente: un conductor en condiciones electrostáticas, en condiciones macro, sí, cuando cargado o no, un conductor siempre está al mismo potencial. Esa es una condición fundamental. De hecho, las cargas, ¿por qué? Porque las cargas al poder moverse libremente, eso hace que se espacien y se posicionen lo más lejos posible una de las otras, de forma tal, es automático, es justamente la electrostática, establece eso. Para que las cargas estén estáticas se tienen que acomodar de tal manera que estén todas conformes unas con otras, pero de forma tal que no haya diferencia de potencial alguna dentro del conductor. Por lo tanto, el potencial en el conductor es igual a constante. ¿Tá? Entonces, vamos a suponer dos superficies gaussianas. Vamos a calcular, a ver cómo es la relación entre las superficies, entre las densidades superficiales de carga, entre una y otra. Entonces, lo que tenemos es este conductor así, cargado. Fíjense que no puedo decir uniformemente cargado, porque tiene una forma cualquiera, el conductor puede ser cualquiera, y está cargado con carga Q. Y esta carga se va a distribuir como se tenga que distribuir, ¿se entiende? Yo en un conductor no puedo decir, bueno, a ver, más carga de acá que de allá, como en un dieléctrico, que sí podría de alguna manera cargar una parte y la otra no, en un mismo material, porque las cargas no se pueden mover libremente en el dieléctrico, o en un material no conductor o un material aislante eléctricamente hablando, ¿se entiende? En cambio, en un conductor la carga se mueve libremente, por lo que ya explicamos en su momento, y por lo tanto se va
a acomodar como se tenga que acomodar, con tal de cumplir con las leyes electrostáticas, que es el voltaje, o sea, el potencial tiene que ser constante en cada punto del conductor. Si yo pongo un voltímetro y apoyo el voltímetro, ¿sí?, una punta acá en un lado y otra punta acá en otro lado, me va a marcar ceros porque no hay diferencia potencial, ¿sí? La diferencia potencial dentro de un conductor sobre un conductor o dentro de un conductor va a ser cero, ¿sí? Dentro de un conductor, siempre es en lo macizo, ¿no? Cero, o sea, porque no hay diferencia potencial. Ahora, el potencial respecto de algún otro punto de referencia o de infinito o otro referencia va a ser constante. Supongamos, qué sé yo, que en otro punto es 10 volts, bueno, y acá apoyo, o todo esto se encontrará, no sé, a más 20 volts respecto de ese 10 volts. Perfecto, habrá una diferencia, este estará 30, el otro 10, la diferencia es 20. Bárbaro. Si yo apoyo en cualquier punto de este conductor, siempre me va a marcar esa diferencia de 20 volts, ¿sí? Porque, o dicho de otra manera, no hay diferencia potencial en el conductor, o el potencial del conductor es siempre constante, ¿sí?, sobre el mismo conductor. ¿Estamos? En condiciones electrostáticas, ¿no es cierto? Después vamos a ver que cuando... Bueno, nada, está. Entonces vamos a simular esto, o mejor dicho, a modelar con este modelo equivalente, en el cual yo utilicé una esferita conductora, la conecté con un cable bien finito conductor y la otra esfera de radio R2 más grande acá, ¿ven? Para simular esta parte del conductor y esta otra, unida por un cable. Entonces acá aplicamos Gauss y nos va a dar que el potencial de este conductor, de R1, ¿a qué va a ser igual? Recuerden que esto es lo mismo que si fuera una carga puntual. ¿Se acuerdan? El potencial de una carga puntual, que era KQ, esto será Q1, porque acá habrá Q1 coulombs, ¿sí?, y acá habrá Q2. Entonces KQ1 sobre radio 1, ¿sí? Por el otro lado vamos a tener que potencial, vamos a ponerlo allá, que potencial 2 va a ser igual a KQ2 sobre R2. Entonces, si recordamos y reemplazamos, hacemos aparecer la sigma. ¿Qué era sigma? Sigma 1 es la carga 1 dividido la superficie. La superficie en este caso va a ser la de una esfera. Entonces va a ser 4pi por el radio 1 al cuadrado, ¿sí? La carga dividido la superficie me da la densidad superficial de carga, ¿tá? Y acá lo mismo, pero la 2. Es Q2 sobre 4pi radio 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces fíjense que de acá podemos despejar la carga Q1 y reemplazar acá. Entonces nos va a quedar que Q1 va a ser sigma 1 por 4pi por radio 1 al cuadrado. Y de acá va a surgir que Q2 va a ser sigma 2 por 4pi por radio 2 al cuadrado. Entonces, reemplazando en la expresión del voltaje, esto va a ser igual a K por sigma 1 4pi radio 1 cuadrado sobre radio 1, y acá esta V2 va a ser K por sigma 2 4pi radio 2 al cuadrado sobre radio 2. Este radio 2 con el cuadrado se me va y este radio 1 con el cuadrado se me va. Con lo cual V1 es igual a K sigma 1 4pi radio 1. Y por el otro lado V2 es igual a K sigma 2 4pi radio 2. Ahora, como dijimos que si relacionamos esto, V1 tiene que ser igual a V2, que tiene que ser igual a V, que es igual a constante. Por lo tanto, sigma 1 4pi K sigma 1 4pi R1 es igual a K sigma 2 4pi R2.
K con K se va, 4pi con 4pi se va, y de acá se deduce algo muy importante, que es la relación entre sigma 1 y sigma 2. Fíjate, sigma 1 va a ser igual a R2 dividido R1 veces sigma 2. Y esto es lo importantísimo. ¿Por qué? Porque acá se demuestra, en base a nuestro modelo, que es totalmente recontra aplicable, y ahora van a ver cuando lo apliquemos a un pararrayos, se darán cuenta. Fíjense, esto quiere decir que como R2 es mucho mayor que R1, ¿ven? O dicho de otra manera, R1 es mucho más chico que R2. Imagínense una punta ahora, para entenderlo. Acá yo lo exageré un poco porque acá, pero imagínense una punta, una varilla con punta, o una aguja bien puntiagudo. Esa punta, imagínense, el radio R1 es re chiquitito, y el radio R2 es una distancia mucho más grande, ¿sí? Conclusión, algo muy chiquitito en un denominador va a hacer que este número sea, esta razón sea un número grande, con lo cual acá podemos ver que sigma 1 es muchísimo más grande que sigma 2. ¿Se ve? Capaz que se ve más así. Sigma 1 dividido sigma 2 es igual a R2 dividido R1. ¿Sí? Acá por ahí se ve. Acá no cabe duda que como R1 es mucho más chico que R2, ¿sí? Sigma 1 es mucho más grande que R1. O sea, nuestra base era la siguiente: como R1 es mucho más chico que R2, entonces se deduce que sigma 1 es mucho más grande que sigma 2. ¿Esto qué quiere decir? Que se concentra muchísimo. Digamos, vamos a ponerlo más puntiagudo. Cuando uno tiene un pararrayos, por ejemplo, acá la carga es extremadamente concentrada, que es lo que sería por la otra parte del conductor. Por eso es que los pararrayos tienen forma de punta y que se ioniza el aire y hasta se rompe a veces no solo con esto, con el Magiclick pasaba lo mismo, ¿sí? Cuando uno tiene el encendedor, que se genera una chispa, eso me gustaría explicarlo luego por ahí. Cuando nos veamos, si ustedes se acuerdan, el Magiclick tiene una punta, es una cosa así, que es para encender el fuego, y acá tenía como unos agujeritos, ¿no es cierto? Y acá, bueno, está el aparato, ¿sí? Y lo que pasaba era que cuando uno presiona, se generaba una chispa ahí. ¿Sí? Una chispa ahí que luego... ¿Por qué? Porque acá, esto es lo que está sucediendo ahí. Y esto es lo que está, digamos, a tierra, o si bien no está a tierra en el Magiclick, pero está a un potencial mucho más bajo con respecto a este. En otra forma de decirlo, la diferencia de potencial entre el centro y la corteza cilíndrica es de miles de voltios. Por eso se produce la chispa, que no es ni más ni menos que un efecto similar a lo que sucede con las nubes y los relámpagos. Por eso se utilizan los pararrayos, ¿sí? ¿Qué pasa? Uno tiene la casa, se supone, ¿no? Hay un montón de... Esto es muy simple lo que yo estoy diciendo, en verdad hay mucha más teoría y todo. Hay empresas que se especializan en los pararrayos, cómo protegen las casas incluso con ¿cómo se dice? Con una jaula de Faraday.
pero la idea es que esto va conectado, ahí está el pararrayos, y esto va con un cable conectado así a tierra, y acá lo que se hace es poner una jabalina la cual lo que hace es conducir toda esta electricidad para rayos, ¿sí? Cuando viene la nube, ¿sí? Supongamos que la nube es negativa. Bueno, hay distintas teorías, pero vamos a suponer lo siguiente. Si, a ver, vamos a hacer así. Yo lo tenía preparado, a ver si tenemos tiempo. ¿Qué hora es? Sí. A ver, un segundito. Voy a ver si lo puedo conseguir acá. A ver. Miren, acá está. Acá tengo un ejemplito muy sencillo. Ahí está. ¿Se ve bien? ¿Me siguen? ¿Cómo estamos? Sí. Son 15 ahora. ¿Qué pasó? ¿Vinieron después? ¿Se tomaron un recreo largo? Bueno, está bien. Bueno, si me siguen, ven la foto. Esta que es una foto bastante trucha. Pero bueno, a fines prácticos, lo que está sucediendo acá es que las nubes... Un gráfico habla más que 1000 palabras. Por ejemplo, acá en las nubes se junta mucha carga, ¿sí?, negativa. Vamos a suponerlo con una. ¿Eso qué va a hacer? Es como cuando, pasa que la clase electrostática conmigo no la tuvieron. No sé cómo habrán visto, si igual me queda pendiente pasárselas, pero con Maxi habrán visto y yo algo les expliqué igualmente hace un par de clases atrás, que por inducción, al acercarse la nube con mucha carga negativa, ¿sí?, acá lo que va a suceder es que va a inducir carga que viene de tierra, por supuesto. Acuérdense que la tierra es como una pileta enorme donde yo le puedo meter gotitas o sacar gotitas que no pasa nada. En otras palabras, es una fuente enorme de carga positiva o negativa, tal como sea necesario. Por eso es que se dice que la tierra es neutra. Pero no es que tierra neutro es negativo. A veces uno dice el negativo es el neutro. Sí, eso lo podemos aclarar después cuando vemos electricidad, pagamos electricidad. Pero el neutro es cero, ¿sí? Uno puede estar por arriba del neutro y estar a un potencial mayor, o estar por debajo del neutro y estar en módulo a un potencial alto, pero negativo, ¿se entiende? En módulo grande, pero igual negativo. Y el cero es cero, ¿tá? Es como tener un edificio con muchos pisos, ¿sí?, y tener cocheras, ¿sí? Entonces, si acá tengo el edificio y acá están las cocheras o subsuelos, tengo primero, segundo, tercero, cuarto piso, y acá tengo -1, -2, -3. ¿Se entiende? Entonces acá tengo +1, +2, +3. Entonces, la tierra justamente es el neutro. Perdón. Es el neutro. ¿Qué quiere decir? Que puede ser tanto negativo como positivo, se va a acomodar, es capaz de proveer electrones, los necesarios, o absorber electrones, ¿sí? Entonces, voy a borrar esto. Lo que quiero decir con esto, para poder explicar el pararrayos, es que... Perdón, que lo voy a borrar de una. Ahí está. Estaba diciendo que acá se va a juntar muchísima carga positiva, pero muchísima, y por eso es que
en las puntas, esta acá, especialmente la punta, es tan alta que lo que va a producirse justamente es el rayo. ¿Sí? Y este rayo va a descargar y se va a ir a tierra. ¿Sí? O sea, se va a romper. Hay una diferencia potencial tan grande acá, una DDP muy elevada, entre la nube y el pararrayos. Y fíjate que la idea es que no agarre la casa, por eso es que se pone el pararrayo lo más alto posible, o bueno, hay distancias apropiadas, que está calculado todo, para que justamente logre descargar por ahí, y a través de este cable, que es un cable importante, tiene que ser bien puesto, un cable grueso, se conecta a la jabalina y acá sí distribuye la energía esa a tierra, ¿sí? Para que la tierra compense. ¿Se entendió entonces más o menos cómo es que funciona el tema del pararrayos? Y acá está la explicación matemática, digamos, de que por qué tiene que tener punta los pararrayos. ¿Se entiende? Cuando te preguntan, ¿y por qué el pararrayo es así? Y porque sí, no, porque sí, no. Acá está la justificación, digamos, matemática, con el modelito que hicimos del conductor, y del pararrayo siendo el radio de la punta muy chiquitito comparado con el otro sector de metal. Bueno, por el otro lado, antes de terminar con algunos problemas, hacer un par de problemas más, quería comentar lo de la jaula de Faraday. Esperen, un detalle acá que me olvidé. En el Magiclick, cuando uno aprieta, ¿no es cierto? Uno aprieta esto, lo que hay un material piezoeléctrico que lo que hace es golpear, y cuando se golpea ese material es capaz de producir una gran diferencia potencial entre sus superficies, digamos, entre sus lados. Entonces eso se conecta acá al conductor del centro. Entonces este se pone a muy alto potencial respecto del neutro, que vendría a ser la corteza esta, que también es de metal. Esto también es metal, y este por supuesto, el del centro. Y entonces ahí se produce la diferencia potencial. Este símbolo de tierra, esto que puse acá, en verdad no es que está a tierra, pero es como si, o sea, al estar el del medio a mucho más alto potencial que este otro metal, ¿sí? Es que se produce la ionización del aire al estar cerquita, ¿sí? Y por lo tanto se torna conductor de la electricidad del aire. Lo mismo que en el rayo, pero a una escala. Acá puse una escala micro y acá lo hice a una escala, me sube, acá es una escala macro, ¿sí? Escala macro, escala micro, pero el fenómeno es similar. ¿Se entiende? Bueno, estaba hablando de jaula de Faraday. ¿Qué es la jaula de Faraday? Bueno, fíjense, miren, acá hay una aplicación. ¿Qué es esto? Bueno, habiendo explicado el tema del pararrayos y el poder de las puntas, lo que sucede acá es que si nosotros lográramos hacer una descarga, fíjense, la cuestión es que no se mueren. Es más, están lo más vivitas y lo más campantes. Esperen que no encuentro el mouse. Acá está. ¿Por qué pasa eso? Justamente, en honor a Michael Faraday, que estamos comentando esto, se llama jaula de Faraday, el descubrimiento que justamente hizo Faraday hace más de 100 años, porque miren lo que pasa. ¿Por qué es que no les pasa nada? Y está tocando el metal. ¿Ven que lo toca acá la chica? Miren. Vamos a ponerlo en amarillo. ¿Ven acá? No se puede escribir sobre el negro. Bueno, ahí. ¿Ven? Le estoy marcando la mano. La chica está tocando el metal. Está dentro de... ¿Qué hice? Está dentro de una caja, como un cilindro con rejitas. Ven que es transparente, se nota hay aire, incluso acá, fíjense acá, miren, esta persona acá con el sombrero, ven que está adentro de un enrejado metálico, y uno dice, pero ¿cómo? ¿Los rayos no pasan por ahí? ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Esto es un voltaje muy alto, ¿sí? Y esto está conectado digamos, a cero o a tierra, seguro está conectado a tierra, pero si no, está conectado a tierra. Esto es una bobina de Tesla, entre paréntesis les digo, es capaz de generar diferencia potencial muy grande en las puntas, tal que ionice el aire y se descarga la
la electricidad, digamos, la carga eléctrica a través del aire. Esperen que me fui de vuelta. Bueno, la cuestión es que la jaula de Faraday es justamente un conductor hueco adentro. Y el efecto que genera o que hace es justamente el de filtrar los campos. Yo les quiero mostrar rápidamente. Uy, esperen que me equivoqué. Acá. En forma simplificada, lo que sería una jaula de Faraday. Esto es un conductor, ¿sí? Vamos a ponerle jaula de Faraday. Esto se utiliza, tiene muchas aplicaciones. Sirve para justamente filtrar, no permitir. Yo puedo estar tocando acá, que no me pasa nada. ¿Pero por qué? O estar acá. Porque justamente esto es conductor. Y acuérdense la propiedad de los conductores de conducir la carga eléctrica, por ende la electricidad. Entonces, si de golpe viniese un campo eléctrico, de golpe o no de golpe, si este conductor en presencia de un campo eléctrico externo, lo que va a suceder, acuérdense, el conductor en estado neutro, o sea, en la ausencia de un campo eléctrico, tiene sus electrones moviéndose por la estructura cristalina tranquilamente. Por supuesto, los electrones y las lagunas, ¿no es cierto?, moviéndose en la agitación térmica. Ahora, en presencia de un campo eléctrico, ¿qué va a pasar? Particularmente, supongamos que el campo eléctrico tenga esta distribución, o sea, esta forma de izquierda a derecha, ¿sí? Bueno, lo que va a suceder es que va a traer las cargas, vamos a suponer, a ver, las cargas negativas a esta zona, ¿sí? Y por ende va a generar un defecto, correspondientes cargas positivas de este otro lado, ¿sí? Con lo cual el campo se mapea, es como que sigue por acá, ¿sí? Se mapea, o mejor dicho, se proyecta para acá, ¿sí? Estoy tomando algunos para hacer ilustrativo. Y acá, ¿qué va a pasar? Se genera un campo, ¿ven? Entre estas positivas y estas negativas. Miren, lo voy a poner en verde. Va a haber un campo contrario acá, que se va a poner al original. Este es un campo inducido. Un campo eléctrico inducido, vamos a decirle, ¿sí? Entonces, cuando venga el campo, el negro, vamos a hacerlo así, el negro, que también es, digamos, estaría dentro. Esto es hueco, ojo que, miren, para que se entienda bien, esto es un conductor, ¿no? No sé para qué hago esto, porque en verdad ya se entendía. Voy a sacarle todas las rayitas, perdón, que demoramos de esta manera. Esta parte sí la quería. Entonces, lo que decía es que adentro del espacio del hueco de la habitación esta, o del lugar este, ¿qué va a pasar? Se van a anular los campos, eso quería decir desde hoy, porque tenemos el campo eléctrico inducido y el campo eléctrico, digamos, original, y acá se va a cancelar, como si fuera incluso dentro del mismo conductor, ¿sí? Entonces, este es el espesor del conductor, por eso es que los electrones inmediatamente se acomodan de esa manera. Yo puedo venir con un recontracampo acá, que no va a haber campo acá adentro. O sea, en definitiva, acá adentro el campo es nulo. ¿Por qué? Porque acá el campo en el interior, vamos a poner campo int, es la suma
es la suma del campo externo. Acá pongámosle campo externo, ext, campo ext, campo in y campo int, campo ext más el campo in, y esto me va a dar 0, el vector nulo. Entonces esto acá lo que yo quería decir es que es hueco. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿El por qué pasa eso? Fíjense que el campo inducido tiene que ver con justamente las cargas inducidas, estas, que aparecen sí, porque existe el campo exterior. Si retiro el campo exterior, estos menos se vuelven a divagar y a vagar por la estructura cristalina, tranquilos, y estos más lo mismo, ¿sí? Acuérdense siempre que las cargas, los que se mueven son los electrones, que estas lagunas, digamos, en verdad se refiere a la vacancia, ¿sí? A la vacancia hay un átomo ahí que está teniendo un hueco o una laguna porque se le fue un electrón, que justamente es este que está acá, que viajó, digamos, se trasladó hasta acá, y allá quedó esta, ¿está bien? ¿Por qué? Porque el campo eléctrico externo viene y rechaza los positivos y atrae los negativos. Entonces se produce esa diferencia de saldo, esa diferencia, ese defecto de electrones acá, este exceso de electrones acá y el defecto de los mismos acá, o dicho de otra manera, exceso de lagunas, ¿sí? Por lo tanto acá continúa ese campo eléctrico externo, ¿ven cómo pasa? Y bueno, y acá en el interior no hay nada. Eso es lo que está pasando en las imágenes acá, o en estos casos, estos dos casos donde no pasa nada y la electricidad se deriva, en este caso, bueno, se deriva masa, ¿no es cierto? Obviamente que acá esto es muchísimo más complejo, pero el principio es el mismo, porque acá no es el campo eléctrico todo recto, lindo, ¿ok? Bueno, entonces, habiendo explicado esto, un ejemplo típico es, ejemplos típico es el mallado de, por ejemplo, de circuitos electrónicos de RF de transmisión. Ustedes, si lo llegan a abrir, van a ver que hay todo como una jaula de metal, que en vez de ser con rejas es todo metal, ¿no? Es una chapita todo así, donde acá adentro están todos los circuitos acá adentro están los circuitos de RF. RF es radiofrecuencia, ¿sí? Para que no haya interferencias, ¿sí? De campos eléctricos externos. Incluso hay lugares, por ejemplo en el INTI, yo recuerdo que está acá cerca por General Paz, hay unos como hangares, lugares que están todos jaulados o encerrados con jaula de Faraday, porque ahí realizan distintos tipos de mediciones y no quieren tener ninguna perturbación externa. Es más allá de los rayos, no es por los rayos, porque para rayos tienen, pero es para blindar el lugar. Esto es un blindaje, ¿sí? Se llama blindaje, donde se aplica la jaula de Faraday. Bueno, entonces, volviendo acá, soy insistente, la carga se aloja, ven, sobre la parte de afuera del metal. Acá lo mismo, la carga, no hay carga en la parte de adentro. Si este toca con la mano acá, la parte de adentro no se electrocuta. Si yo acá pusiese un electroscopio, el electroscopio las hojas van a estar cerradas, ¿sí? Si yo acá pongo el electroscopio, ¿sí? Este es el electroscopio. No se va a abrir porque está acusando de que no hay carga. Y sin embargo acá afuera hay un campo eléctrico muy intenso, muy fuerte, y lo está filtrando el hecho de estar cerrado el metal así, de esta manera. Bueno, espero que se haya entendido. Esto está bien. Vamos con un ejercicio típico que es medio, bueno, no tan largo, es el ejercicio 57, donde vamos a explicar, a ver, no me olvido nada, ¿no? Dije jaula de Faraday para rayos. ¿Qué más dijimos que íbamos a ver? Por las puntas, listo, está bien, perfecto. Bueno, bien. El ejercicio
ejercicio 57 de la guía vieja. Dice: un conductor esférico de radio A tiene carga Q1 se encuentra en el interior de una esfera conductora hueca de radio B. Bueno, entonces vamos a poner acá a ver. Ahí está. Y esto está conectado a una fuente, ¿ven? Con una fuente B1 que va conectado a tierra. Recuerden lo que dije de qué es lo que era tierra. Como si fuera una pileta grande o un mar donde le metas 20 litros o le saques 20 litros o les metas 1000 litros o le saques 1000 litros, no vas a cambiar nada el mar, ¿se entiende? Es capaz tanto de recibir o de entregar que no va a variar prácticamente. Bueno, acá tenés el radio A y acá tenés el radio B. Entonces, dice que tiene carga Q1. Entonces acá vamos a poner carga Q1, ¿sí? En el radio acá, en el conductor interno. Ojo, porque acá este es un problema que te lo dan así, pero vos tenés que acordarte que si esto es un conductor va a tener espesor, ¿sí? Entonces es importante entender que esto tiene un cierto espesor, ¿sí? Porque es un conductor. O sea, el conductor, por más finito que sea, acuérdense que las cargas, cómo se acomodan. Entonces eso es lo que vamos a tener que ver ahora. Por lo tanto, voy a sacar esto. Fíjense, acá me dicen: la esfera exterior se halla conectada a tierra a través de una batería B1. ¿Cuál es la carga total sobre la superficie exterior de la esfera hueca y sobre la superficie interior de la misma? O sea, me están pidiendo carga en la superficie exterior y la carga en la superficie interior. O sea, acá va a haber una carga en la superficie exterior y acá va a haber una carga en la superficie interior. Entonces es conveniente hacer un zoom de lo que está pasando acá. Zoom. Vos tenés la superficie así y así. Esta es de radio A y me dicen que la exterior es de radio B. Bueno, ponerle que esta sea de radio B, pero acá tenés el espesor, ¿tá? Entonces, si esto tiene Q1, ¿se está escuchando bien? ¿Van bien? Somos 15. ¿Se escucha bien? ¿Vamos bien? Supongo que sí, ¿no? Entonces, acá voy a tener menos Q1, por lo que ya sabemos. Y acá voy a tener más Q1. ¿Se entiende? Esto ya lo vimos el otro día con el ejercicio del cable coaxil, el cilindro. Entre paréntesis, el cable coaxil es otro ejemplo de jaula de Faraday. Pero bueno, no los quiero marear. ¿Vieron el cable coaxil que lo tiene en su casa? Todo. Bueno, el cable coaxil, ya te paso lo digo, la malla. ¿Vieron cómo es un cable coaxil? Si no se fijan, tiene la parte externa, que es un cilindro mallado, y por adentro es un cable finito. Y entre esos dos hay un dieléctrico que es una espuma, no una espuma, como si fuera un foam de color blanco, o a veces transparente, o es de un nylon. Bueno, la propiedad que tiene el cable coaxil es de transmitir la señal de la televisión o de KTV o la televisión digital, Flow, no sé lo que tenga, por el centro, y la malla de afuera lo que hace es blindar para que no se meta ninguna interferencia o ningún rayo incluso. Eso está puesto a tierra, y filtrar. Y por otro lado, para que nadie venga con una antenita o se apoye ahí cerca y capte la señal, que no salga para afuera tampoco. ¿Se entiende? Al estar puesto a tierra, ¿no? Digo, si no estuviese a tierra, bueno. Sí, a ver si se va entendiendo el planteo del ejercicio. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, ¿está? Entonces ahí les di otro ejemplo de jaula de Faraday para filtrar Ok, muy bien.
Bueno, continuamos entonces con este ejercicio. Lo que decía es que se entiende entonces el Q1 que está acá en el interior. Incluso dice, no me dicen si es positiva o negativa. Bueno, Q1, ponele, ahí está Q1. Acá será menos Q1. Si Q1 es negativa, acá será menos Q1 y acá será menos más Q1 y viceversa. Bueno, suponiendo Q1 acá, esto es menos Q1 más Q1. Pero como esto está puesto a un cierto potencial, este es el símbolo de tierra, este B1, eso quiere decir que la batería esta me impone, esto es un cable también que está conectado, me impone el potencial. Por lo tanto, acá voy a tener más Q1 y acá voy a tener una Q, digamos, una cierta Q. O sea que todo esto conforma mi Q externa, en la cara externa, ¿sí? Porque este individuo, esta batería, me está imponiendo el potencial. ¿Ok? Entonces, habiendo o entendiendo esto, ahora vamos a contestar. Me piden la carga interior y la carga exterior. Bueno, la tengo que correr. Y después el punto B dice determinar el campo y el potencial a una distancia R del centro de las esferas para, como siempre, R menor a A, R mayor o igual a A, menor o igual a B, y R mayor que B. ¿Sí? Para esos casos tengo que determinar potencial y campo eléctrico. Entonces vamos a empezar por lo primero. Llamo a Gauss para ver cómo es el campo eléctrico. Empecemos de afuera, a ver qué pasa. Uy, se tildó, perdón. Aguanten un segundito que voy a volver a abrir. Ahí seguimos. Estábamos diciendo ahí está. Que si tomamos una superficie gaussiana, ¿sí? Ahí vamos a saber cómo es el campo eléctrico, o podemos calcular el campo eléctrico, que de hecho ya lo hemos hecho varias veces. Entonces, para R mayor que B, ¿sí? El campo eléctrico mediante Gauss va a ser igual a la carga neta encerrada, que va a ser la carga externa, dividido 4pi por radio cuadrado por el epsilon 0, ¿sí? Notar que esta carga externa en verdad es toda la carga que involucra la superficie gaussiana, que como ya sabemos, esto tiene que ver con más Q1 menos Q1, ¿sí? Más Q1 más Q. Estas dos se van y esto es lo que yo estaba diciendo que está acá, que conforma la superficie externa. Entonces, el potencial, fíjense lo siguiente, a mí me están pidiendo la carga. Para poder saber la carga yo tengo que saber, la expresión del campo es esta, pero yo qué otro dato tengo, me están diciendo que cuál es el potencial. Entonces yo podría decir, bueno, el potencial desde infinito hasta B, vamos a ponerlo R, es igual a menos la integral del campo escalarmente de L, y esto va a ser igual a menos la integral entre infinito y R, o sea, algo que tiende a infinito, ¿no? Del campo, que es lo que tengo acá arriba, Q externo, dividido 4pi radio cuadrado epsilon 0. Y fíjense, esto es diferencial de R, lo que va a implicar, ¿qué cosa? Que la carga externa sale afuera sobre 4pi epsilon 0 y la integral, o sea, la primitiva de esto,
como ya sabemos, va a ser menos 1 sobre R, integrándose entre algo que tiene infinito y R. Con lo cual, ya habíamos visto que esto va a ser menos la coexterna sobre 4pi epsilon 0. Con el menos este de acá se me va, con lo cual me queda más 4pi epsilon 0 R, ¿sí? Esto es genérico. A ver si lo entendemos. B de R es igual, como el de infinito es 0, entonces en definitiva me va a quedar Q externo sobre 4pi epsilon 0 por R. Ahora, si R es igual a B, ¿qué se verifica? Que B de B es igual a B1, ¿no es cierto? Porque si yo esta superficie gaussiana, ¿sí?, le doy el radio R1, o sea el radio este, ¿qué va a pasar? Si este radio lo hago B, o sea lo hago justo acá, tengo B1. A ver qué me están preguntando. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, entonces esto va a ser igual a lo que venía teniendo, o sea la carga externa sobre 4pi epsilon 0 B. Por lo tanto, la carga externa, que es lo que me estaban pidiendo, es B1, que es dato, lo que sea, 1000 volts, 12.000 volts, 5 volts, va a ser B1 por 4pi epsilon 0 y el radio B, que también es dato. Y ahí resolvemos la primera parte del ejercicio. Si ustedes se fijan, da 4pi epsilon 0 BB1. Bien, parte B. Bueno, ¿qué hacemos? Ya tenemos el campo, o sea que en la parte A ya resolvimos un poco el campo, pero vamos a empezar al revés, vamos a empezar al final, desde R mayores que B. Entonces, para R mayores que B, si R es mayor que B, entonces se tiene que el campo E de R va a ser igual a esto que está acá. Bien. Q externa sobre 4pi epsilon 0 radio al cuadrado por el R0 versor, el versor que sea. ¿Está bien? Ahora, en la guía, como respuesta, nos van a pedir en función de B1. Bueno, la Q externa la reemplazo acá y se acabó. Esto va a ser igual a B1. 4pi epsilon 0 se va con el 4pi epsilon 0. Te va a quedar B1B, ¿sí?, sobre R cuadrado. ¿Se ve? Que es lo que indica ahí en la respuesta si uno se fija. Y como estamos hablando del vector, lo ponemos así. Bueno, por supuesto, si R es mayor que B, como estábamos diciendo acá, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar con el voltaje, el potencial? Y ya lo calculamos acá, ¿sí? Va a ser así. Que otra vez, si lo ponemos en función de B de R, en función de B1, ¿qué nos va a quedar? Reemplazo la carga externa, me queda B1B larga minúscula dividido simplemente R, ¿sí? Y ahí tenemos las dos para B, para R mayor que B. Ahora vamos a ir a R mayor o igual que A, menor o igual que B. A prestar atención acá. Entonces, ¿qué hago? El campo eléctrico, ahora ya ¿dónde voy a estar? Ahora voy a estar, vamos a agarrar otro color, otra superficie gaussiana, acá. ¿Ven? Ahí voy a estar. Porque me dicen que estoy entre A y B. Entonces mi superficie gaussiana 2 va a ser esta. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es la carga que tengo encerrada ahí?
Q1, ¿se ve? Entonces, el campo eléctrico, aplicando la ley de Gauss todo directamente, Q1 sobre 4pi radio cuadrado epsilon 0. ¿Se ve? Este es el módulo del campo eléctrico para el caso este, ¿sí? Es un EDR, el módulo, ¿no? Y el potencial, ¿cómo lo calculo? Bueno, el potencial que va a ser el potencial entre un punto, o sea, entre B, R igual a B, y cualquier punto de los que están acá hasta antes de llegar a A. Y en los extremos también lo vamos a calcular. Entonces, fíjense, B, desde B a R va a ser igual a B en B menos B de R. Perdón, al revés, final menos inicial, B de R, ya es la hora. Y esto va a ser igual a menos la integral del campo, que en nuestro caso es Q1 sobre 4pi epsilon 0 radio cuadrado, diferencial de R, entre B y R. ¿Qué pones? Disculpe, profe, ¿por qué puedo cancelar el menos a lo último del potencial? Ah, ya te digo, a ver. El menos a lo último del potencial. Acá, mira, este menos de acá es el de la fórmula, ¿sí? Y este se va con este, ¿ven? Menos con menos más. A eso voy, por ahí acá no hace falta ponerlo si quieren. ¿Se entendió? Por favor contéstenme, así sí ya está claro. Listo, perfecto. Entonces, seguimos acá, ¿ven? Esta diferencia de potencial es igual a esto, y esta integral la resolvemos, que ya sabemos cuánto da, ¿ven? Lo de siempre es la dr dividido r sobre 2, o sea, diferencial de r dividido r cuadrado. Esto nos da, como siempre, menos q1 sobre 4pi epsilon 0 menos 1 sobre r, y por barro entre b y r. Yo estoy haciendo abuso de la notación, no sé si se dan cuenta que tengo uso en el límite superior o inferior, donde sea, uso la misma variable. Acá por ahí habría que poner una primita u otra letra. Bueno, lo aclaro, no se muere nadie, no pasa nada, ¿eh? Entonces, en este caso, otra vez, ¿ves? Vuelvo a tachar los signos y me va a quedar que b de r va a ser igual a q1 sobre 4pi epsilon 0 r menos, en final menos inicial, va a ser q1 sobre 4pi epsilon 0 b más b en b, que no es ni más ni menos que ¿quién? Este es b1. ¿Se ve? Con lo cual, si R está entre B y A, B de R va a ser igual. Saco factor común Q1 y 4pi epsilon 0 y me va a quedar 1 sobre R menos 1 sobre B más B1. Y se terminó por hasta acá, digamos, este potencial. Qué desastre. Vamos a remarcarlo con naranja. ¿Está? Y bueno, y fíjense lo siguiente, si particularmente fuese igual, si R es igual a B, ¿qué pasaría? Si R es igual a B, fíjense acá, si R fuese igual a B, esto se hace 0, todo esto se hace 0 y me queda B1, que era obvio, porque B de B era B1, ¿está? Bien. Y si R es igual a A, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar Q1 sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre A menos 1 sobre B, más B1. Y ahora vamos a ver, por último, ¿qué pasa si
R es menor que A. Si R es menor que A, ¿cómo va a ser el potencial o el campo? El campo, ¿a qué es igual? A 0. ¿Por qué? Porque fíjate que si tomo una superficie gaussiana, ahora voy, ahí te digo, espérate que quiero tomar la superficie gaussiana esta. Superficie gaussiana. Ahora te contesto. El B sub de B, ¿de dónde salió? Ahí te digo, espérate que bajo el pizarrón. El B de B acá, fíjate, mira, de acá, ¿ves? De esto, acordate que esto es final, perdón, final es R, final menos inicial, ¿sí? Porque vos vas caminando desde acá, vos te estás caminando desde acá hasta acá, estás acá, ¿se entiende? ¿Me seguís? Isaguirre, Aguirre, no veo tu nombre ahí. Si me seguís, lo voy a sacar, voy a borrar lo que hice para no ensuciar, no dejar sucio el... Contestame por favor si me entendiste de dónde salió. Es la diferencia potencial. Entonces esto lo planteas como acordate que este es el campo para siempre acá, ¿no? Que ya lo habíamos calculado hasta acá, pero dejó de anotarlo y lo volvió a anotar. A ver, ¿a dónde lo dejé de anotar? Acá. Es un entonces, no es un igual, ¿ves? Entonces, no es que lo dejé, ¿ves? Pongo esto es igual a esto, esto es igual a esto, ¿ves? Entonces, resuelvo la integral, entonces el B de R lo despejo, ¿ves? B de R lo estoy despejando, es igual a lo que me da la integral, esto es lo que me da la integral, y paso esto del otro lado, ¿se entiende acá? ¿Lo ves? Bueno, entonces para terminar, dijimos que esto era 0. Entonces, ¿cómo va a ser el potencial? Quiero que alguien me conteste. Necesito que alguien me conteste. O que qué es lo que piensa, cómo va a ser el potencial acá. Si la superficie gaussiana no encierra carga, el campo va a ser 0. Entonces, constante el potencial, me pone Walter González. Walter González, su compañero González se las sabe todas, No les puedo tender ni trampa ni nada, o ni puedo hacer chistes porque me va a arruinar el chiste. Claro, es muy bien lo que dice. Es constante, porque fíjate, miren este detalle. Si alguno pensó, yo sé que los demás no pensaron que era 0, ¿no? No. Si vos querés el potencial, ahora te vas a mover entre... Estás acá y te mueves hasta el centro. Es un mamarracho, te lo estoy haciendo, perdón. Bueno, te vas a mover desde acá hasta el centro, ahí. ¿Está? Entre A y el centro. Entonces, el potencial va a ser... Vas a ir desde A hasta un cierto R, pero con el R siempre menor que A, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a menos la integral del campo escalarmente de L entre A y un cierto R. Pero ¿cuánto valía el campo? 0. Por lo tanto esto es 0. Pero esto ¿a qué es igual? A B final en R menos B para R igual a A. Y esto se cumple si B sub R es igual
a B sub A. O sea, esto va a ser constante para todo el espacio ahí adentro. No es nulo, no es nulo. Lo acabo de mostrar. Dado que la relación entre ambos es que el campo es la derivada del potencial electrostático. Bueno, eso es lo que dice compañero. Entonces, si uno ve esto que está acá, fíjense. dr le vamos a poner igual a B sub A. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Y B sub A lo habíamos calculado antes, ¿ven? Acá, por eso me tomé el trabajito de hacerlo. Entonces va a quedar Q1 sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre A menos 1 sobre B. En verdad, si es B sub R, es así. Está perfecto, más B1. Estamos. Si se fijan en la respuesta, bueno, es como lo hemos deducido nosotros, ¿no? Si hay alguna duda, esto es importante entender que la carga, por ejemplo, te la impone la batería, ¿sí? Esta es la que te está imponiendo la carga, acá en la superficie exterior, ¿está? Así que tener en cuenta eso.